Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta unidad, la unidad número 14 sobre el método sísmico de reflexión. Vamos a referirnos a la geometría de las trayectorias de las ondas, los tendidos sísmicos, los perfiles de reflexión y la determinación de velocidad a partir de un registro. Ante cualquier consulta, comuníquense conmigo a través de la dirección de correo electrónico o con cualquiera de las docentes a través de la plataforma Moodle. Empecemos. Método sísmico de reflexión. La sísmica de reflexión se basa en el estudio de la propagación de las ondas reflejadas, obviamente. La sísmica de reflexión nos permite alcanzar profundidades mayores que la sísmica de refracción utilizando comparativamente menos cantidad de energía y una longitud de tendido menor. Cuando energizamos el suelo, las ondas se propagan a través de las capas del subsuelo a velocidades variables según la roca que vayan atravesando y en general va aumentando con la profundidad. Cuando se encuentra con una superficie de diferente impedancia acústica, salvo que incida con el ángulo crítico, se va a producir una reflexión. Las ondas reflejadas se propagan hacia la superficie con un ángulo igual al ángulo de incidencia. Entonces, la onda va a ser detectada por los geófonos que están colocados simétricamente en un tendido partido a ambos lados de un punto de explosión E, y esos geófonos se designan S1 a S6. Fíjense en la gráfica, le dicen tendido partido porque registran tanto a la derecha como a la izquierda, dándose la explosión en el punto central. A la derecha en la imagen tendrían el sismograma que representa cada una de las trazas del registro de cada uno de los geófonos. Los tiempos de arribo a los geófonos aumentan a medida que nos alejamos desde el punto de explosión, eso es obvio. Estas variaciones son del orden de los milisegundos. Los primeros arribos corresponden a la onda directa o al bien alguna refractada rápida. Posteriormente aparecen las ondas reflejadas que ¿qué van a hacer? Van a denotar la presencia de horizontes de reflexión. En el gráfico de la derecha pueden ver cómo sería el registro en donde se aprecian primero la llegada de las ondas superficiales y luego los horizontes de reflexión. Y fíjense además que esos horizontes de reflexión no están alineados en el tiempo. Si bien se puede identificar que corresponden al mismo reflector, hay una diferencia temporal a medida que estamos más lejos del punto de explosión. Tendidos sísmicos de reflexión. En sísmica de reflexión, el sistema de disposición de geófonos puede ser mucho más complejo que en sísmica de refracción. Recordemos que en sísmica de refracción suelen ser lineales. En reflexión tendremos tendidos que pueden ser lineales o complejos. Dentro de los lineales están los lineales en offset, en off-end y los tendidos partidos, como el caso que veíamos recién. Y dentro de los tendidos complejos tenemos radiales, en diamante, círculo, estrellas, paralelogramos y muchos otros, que son utilizados generalmente para sísmica 3D. Cuando el tendido es muy complejo se lo define como arreglo sísmico. Principios generales. El punto de reflexión está en el punto medio entre la fuente y el geófono de detección. El espaciado entre los puntos de reflexión en la superficie reflectora es siempre la mitad del espaciado entre geófonos. En consecuencia, la cobertura total del subsuelo de un reflector es la mitad de la longitud total del tendido. La distancia desde la fuente a cualquier geófono se conoce con el nombre de offset. Si se usa más de una ubicación de disparo, las reflexiones que surgen de un mismo punto sobre el reflector van a ser detectadas en diferentes geófonos. Este punto común de reflexión se conoce con el nombre de Common Midpoint, y esto es solo válido en el caso de que los horizontes sean horizontales y sin variación lateral de velocidad. Si la superficie reflectora abusa, los puntos de reflexión se desplazan a lo largo de este reflector. De acuerdo con la ley de Snell, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. El punto de reflexión se mueve pendiente arriba con un mayor offset entre el disparo y el geófono. Cuando la información de las trazas que constituyen un mismo Common Midpoint o Common Dead Point son colectadas juntas, se forma un Common Dead Point Gather. Veamos cómo se genera un Common Dead Point. Para un reflector plano con un solo receptor, la emisión reflejada se capta a mitad de camino, como es en la imagen 1. En la imagen 2, cuando se trata de varios receptores, cada onda de disparo es recibida por cada uno de estos receptores. En la imagen 3 se mueve tanto el punto de explosión desde S1 a S2 como los receptores. Y en la imagen 4 se puede observar cómo se genera ese Common Depth Point. Normal Move Out. Los tiempos de arribo de las ondas a los geófonos se van incrementando a medida que nos alejamos del punto de explosión, es decir, cuanto más lejos está el geófono del punto de explosión. El Normal Move Out es la diferencia de tiempo de llegada de la onda a cada geófono y tiene que ser corregida.
Se la considera una corrección dinámica y sirve para horizontalizar la información sísmica que de otro modo nos mostraría siempre reflectores curvos. Fíjense cómo en la imagen de abajo, que representa una secuencia de 4 geófonos y 3 horizontes reflectores, siempre la trayectoria nos queda como hiperbólica, como si los reflectores fuesen curvos, y en realidad eso se debe al efecto de que se está registrando más tarde la llegada. Este es el mismo ejemplo, nada más que el sismograma está acostado, pero fíjense en el primero, donde dice onda directa, onda reflejada, a lo último a la derecha. Los geófonos que están más cerca los pescan antes en el tiempo a la onda, y los que están más lejos genera esa diferencia de tiempo que corresponde al mismo reflector, pero parece que está más profundo. Entonces ese efecto tiene que corregirse por normal move out. ¿Cómo se obtiene el normal move out? Bien, veamos en el gráfico superior de la derecha. Si consideramos h a la altura vertical que separa el plano de superficie del plano de reflexión, tranquilamente podría ser un estrato esto, x, la mitad de distancia entre el punto de explosión E y el geófono G, la velocidad v es la velocidad media de propagación de onda en ese estrato, y t es el tiempo necesario para recorrer la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos lados son x y h. Entonces, si tomamos a t0 como el tiempo vertical para recorrer h, y sabemos que tiempo es distancia sobre velocidad, podemos desarrollar esta pequeña ecuación que ven a la izquierda. No tiene sentido que la lea en este contexto, pero es una ecuación muy fácil de desarrollar. Y así obtenemos la ecuación del normal move out, donde la diferencia de tiempo es la raíz cuadrada de la distancia media entre el punto de explosión y el geófono sobre la velocidad al cuadrado más t0 al cuadrado menos t0. Este es un ejemplo de corrección por normal move out hecha por Calderón en el 2003. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo nos da la sensación de que los reflectores son todas superficies curvas, que se profundizan, digamos, hacia la derecha. Pero en la imagen de la derecha pueden ver, sobre todo en el sector de la línea roja hacia la izquierda, cómo esos horizontes, después de ser corregidos por normal move out, son reflectores horizontales. Determinación de las velocidades. Para determinar las velocidades en sísmica de reflexión, cuando no contamos con el dato de velocidad real que hubiésemos podido obtener usando sísmica de refracción, es necesario obtener una velocidad para poder transformar los tiempos de reflexión en profundidad, y se hace necesario estimar una velocidad promedio de las diferentes unidades o las diferentes capas. En una columna sedimentaria la velocidad de transmisión de una onda varía con la profundidad, porque varía la heterogeneidad litológica, varía la porosidad, varía la cantidad de fluidos, etc. Faust en el 51 propuso una ecuación que permite obtener de una manera más o menos aproximada la velocidad de las ondas P de una unidad sedimentaria. Y esa estimación va a depender de la edad de la formación en años y de la profundidad del material, en metros. Así estima que la velocidad de las ondas P va a ser 46.5 a la sexta por la raíz cuadrada de z por t, y se conoce con el nombre de ley de Faust. Por ejemplo, para un sedimento de 40 millones de años a una profundidad de 1000 metros, habría que esperar una velocidad de 2719 metros por segundo, lo cual es un valor que está bastante bien. También existen otros modelos teóricos, otras ecuaciones para la determinación de la velocidad que fueron propuestas por diversos autores, pero todas ellas relacionan la velocidad con la densidad. Y fíjense en el gráfico de la derecha que más o menos son todas parecidas y ninguna tiene un valor muy diferente con respecto a otros modelos. Otra forma de obtener las velocidades es a partir de una de las ecuaciones que vimos para el cálculo del normal move out. Fíjense como tiempo al cuadrado es igual a la distancia media entre el geófono y el punto de explosión sobre la velocidad, todo eso al cuadrado, más t0 cuadrado. A partir de esta ecuación, conociendo los tiempos de arribo y las distancias, se puede estimar la velocidad promedio. Para eso lo que hay que hacer es perfiles dobles, o sea, correr en una dirección y correr en otra, para promediar los resultados y minimizar los posibles errores y efectos de algún buzamiento. Otra técnica utilizada es la realización de un perfil continuo de velocidad o Continuous Velocity Logging, el CVL. Esto se trata de registros continuos de velocidad para obtener lo que se denomina un sismograma sintético, del cual se analizan las velocidades para cada formación. Esta técnica consiste en realizar un pocito somero cerca de un pozo profundo, y en el pozo somero se hace detonar una carga, mientras que en el pozo profundo se coloca un detector de señal sísmica, es decir, un geófono, que se va bajando a diferentes profundidades. Actualmente el CVL es una práctica casi de rutina en la mayoría de los pozos exploratorios. Fíjense cómo en esta imagen tenemos a la izquierda una columna estratigráfica, a su derecha un perfil CVL que se fue registrando la velocidad dentro del pozo, y con eso construyen un sismograma sintético que es el que le sigue a la derecha. Y por último lo que hacen es correlacionar la sección sísmica con ese sismograma sintético y ponen los techos y las bases de las unidades.
En definitiva, la determinación exacta de la velocidad de un material no es un proceso simple como ya lo pueden haber visto durante estas dos clases. Si bien es cierto que esta puede obtenerse de las constantes elásticas de una muestra, esta metodología puede no ser representativa de la verdadera velocidad del material in situ. Esto es todo para la unidad número 14. Es un resumen muy breve de los contenidos que pueden encontrar desarrollados en los apuntes teóricos. Esperamos que se haya entendido y ante cualquier duda comuníquense con los y las docentes de la cátedra. Gracias.